Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar declarando. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa de la semilla palabra de Dios. de la palabra de Mi Dios. mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está mi dispuesto. corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo, Nunca más ser el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más ser el ser mismo. Amén. 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 El día de hoy, a ver, haciendo una introducción, yo recuerdo que alrededor del año 2000, ya he contado esto antes, pero a propósito de lo que vamos a ver hoy, en Jerusalén se descubrió un sepulcro. Un sepulcro así, ¿no? en la roca, ¿no? De un hombre que decían que tenía marcas de crucifixión. Ya se imaginan, ¿no? Todo el... se hace el cuerpo de Jesús. Y salieron apresuradamente a hacer control de daños antes de que se hagan los estudios, que por cierto, las pruebas de carbono 14, que son las que se utilizan para calcular la antigüedad de algún cuerpo, no son 100% precisas, ni 90% precisas. Bueno fuera que al menos 80. ¿Qué tan precisas o imprecisas son, hermano? A una viejita de 80 años que tenía artritis le hicieron una prueba de carbono 14 y según esa prueba tenía 10.000 años de antigüedad. O sea, también que estuviera viejita, ¿no? Pero no era 10.000 años, ni a balas. Ya eso, claro, esas publicaciones pues no las ponen en las primeras planas en los diarios, no salen en las revistas científicas ahí en un rinconcito, una cosita así como... Porque ahí ustedes saben toda una serie de cosas armadas, ¿no? La mayoría de estos supuestos ancestros del hombre han sido reconstruidos científicamente. O sea, ustedes ven en las revistas o en los libros de historia así figuras
de personas del Australopithecus, ¿no? Del Pithecanthropus y todo eso, y dicen, ah, claro, mira, muy parecido a un simio, pero también a un hombre. Ahora, ¿cómo así se sabe que eso existió? ¿Porque se encontró un esqueleto en algún lugar? No. O sea, si ustedes piensan que lo que se encontró fue una cabeza y todos los huesos, una tumba así, con todo el armazón, no. Por ahí encontraron un hueso. Si encontraron 3, 4 o 5, pero por ahí encontraron un hueso y a partir de la dimensión de ese hueso, calcularon cómo debía ser el resto del cuerpo. ¿Se entiende, no? O sea, yo encuentro una tumba de un perro y encuentro una parte, ¿no? Un hueso de su pierna y a partir de ahí voy sacando conclusiones si tengo algún conocimiento de ya si esto medía así, entonces esta otra parte medía así, sus dimensiones debieron ser tal, este seguro debió ser un perro de esta forma. Así, ¿no? Así calcularon. La teoría de la evolución, que por cierto, necesitas más fe para creer la teoría de la evolución que para creer lo que te dice la Biblia. Necesitas esforzarte más en no prestar atención a todas las leyes físicas, químicas, biológicas que tendrían que romperse para que de la materia muerta surja vida, para que de la nada exista todo. Necesitas un montón de fe para asumir eso. Rompiendo de nuevo todas las leyes científicas habidas y por haber una y otra y otra y otra y otra vez. Necesitas más fe para creer eso que para creer de que hay un ser supremo que creó todo. Porque si aceptas esa premisa, a partir de ahí todo lo demás cobra sentido. Pero bueno, el caso es que se encontró esta tumba y salieron de inmediato, sobre todo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y también de la Iglesia Ortodoxa, salieron a dar declaraciones, ¿no? Salieron algunos cardenales, obispos, y algunos de ellos señalaban, mencionaron algo que me llamó la atención porque el año 2000, ya estaba por cumplir 20 años más o menos, fue un poco antes, 98, 99, pero por ahí, por el 2000 que hubo todo ese escándalo, ¿no? Esa tumba que se había encontrado. Salieron rapidito algunos, es la tumba de Jesús, no sé, hemos encontrado. Después se hicieron los exámenes de ADN y todo y no llegaba la fecha. Este cuerpo era por lo menos del año 500 después de Cristo. Que ya los que habían descubierto habían señalado que por la altura a la que estaba ese sepulcro, no podía ser de la época cristiana, porque estaba un poco más alto de lo normal. Ahora, ¿cómo lo encontraron? Estaban haciendo trabajos de instalaciones de redes, de servicios, no sé si sería gas, electricidad, y encontraron, ¿no? Vieron con eso. Pero recuerdo que cuando salió esa noticia, un montón de hermanos, que yo los consideraba hermanos mayores, porque o sea, yo en ese momento lo que conocía de la palabra era bueno lo que habíamos aprendido en la iglesia y todo, y que si bien es cierto me gustaba leer, investigar y todo, pues ya personas que habían ido a un centro de entrenamiento bíblico, a un seminario, que estaban ya en el ministerio, todo, y los consideraba, bueno, deben saber más, ¿no? Pensaba. Los vi entrar en una crisis de fe, ¿no? Y si era entonces, porque algo que mencionó un cardenal que a mí no me dio paso, aunque no terminaba de entender, pero
Después ya lo empecé a analizar y me di cuenta por qué no me cuadraba su respuesta. Era que, bueno, pero no importaba si finalmente era el cuerpo de Jesús, porque al final Él vino a morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces, si era el cuerpo de Jesús, igual Él había muerto en la cruz por todos nosotros. Y cuando Él murió, Él dijo, consumado es. Así que ya ahí su obra quedaba completa. Pero no es tanto así. Además, cuando vamos a Romanos, estamos leyendo, recién lo hemos leído, en el capítulo 10, cuando habla, no digas quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, debes declarar su señorío. Y creyeres en tu corazón, no que Él es el Señor. ¿Qué es lo que tienes que creer? No necesitas creer las sanidades que hizo, cómo las hizo, no necesitas entender nada de eso, pero sí se te pide que tienes que creer una cosa sobrenatural. Confiesas que Él es el Señor y crees en tu corazón su resurrección, que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Pero creer en la resurrección es parte de lo que activa la salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿No bastaba con su muerte? Más de 2000 años de sacrificios, de ofrecer sacrificios en el templo para acuñar, para machacar, para una idea, un concepto. La expiación no terminaba con la muerte del Cordero, ni con el derramamiento de su sangre. Allí no acababa. Allí acababa la vida del Cordero. Lo que pasa es que a veces el tema es porque la mayoría de nosotros omitimos, obviamos, soslayamos un pequeño detalle. Nuestro Señor Jesús vino a hacer el papel del Cordero, pero también era el sumo sacerdote. Y para el sacrificio expiatorio habían dos roles protagónicos. Por un lado estaba así el sacrificio, el Cordero que se iba a ofrecer, pero tan importante o más importante que el que moría, la vida inocente que se entregaba, era quien la ofrecía. Porque el sacrificio no acababa allí afuera, no acababa allí en el altar degollando al Cordero y derramando su sangre. Ahí no terminaba la cosa. Después, esa sangre que había sido derramada tenía que ser llevada por el sumo sacerdote, entrar al lugar santo y dirigirse hacia el lugar santísimo. Solamente una persona, una vez al año, tenía acceso a ese lugar. Había una tribu de sacerdotes y de levitas y de gente que servía en el templo, pero solamente un grupo muy exclusivo podían pasar la cortina de los atrios hacia el lugar santo, y solamente uno podía pasar del lugar santo al lugar santísimo solamente un día al año, con sangre. Allí terminaba el sacrificio expiatorio, cuando se presentaba la sangre. Ahora, si nuestro sumo sacerdote es a la vez el Cordero, una pequeña complicación, porque el Cordero tiene que morir. Pero después, esa sangre la tiene que presentar. Capítulo 4 de Romanos, ya lo hemos leído, versículo 23.
Y no solamente con respecto, está hablando de Abraham, a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Otra vez, subrayando el hecho de que lo que tienes que creer en tu corazón es en su resurrección. Y aquí te explica por qué. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, esta palabrita, para, es una palabrita muy especial porque tiene dos implicancias, o se puede traducir de dos formas. Es traducida en la palabra de dos maneras, para y por. Y ambas preposiciones te cambian totalmente el panorama. Una cosa es decir que hiciste algo para, y otra cosa es decir que hiciste algo por. ¿Se entiende? Ahora aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, la cual fue la razón por la que él fue entregado, nuestras transgresiones. Se debía hacer un pago, se debía ofrecer un sacrificio, debía pagarse una vida inocente por la de los culpables. Fue entregado por nuestras transgresiones. Pero continúa, y resucitado para nuestra justificación. Si él no resucitaba, no terminaba el sacrificio. Pasó en alguna ocasión en Israel de que quien tenía el sumo sacerdocio se descuidó, se le olvidó por apurado, por diferentes razones. El sacerdote, antes de ir y ejercer su labor y sacrificar el cordero por el pecado de todo el pueblo, tenía primero que ofrecer un sacrificio por sí mismo, un sacrificio para limpiar, para cubrir sus pecados. Después de ofrecer ese sacrificio, no podía ser tocado por nadie, porque en la ley el pecado se contagia. La maldición se contagiaba. Si alguien tenía lepra, tenía que anunciarlo, nadie lo debía tocar, nada, porque podían contagiarse. En la gracia, entonces, antes de entrar, de allí sacan algunas iglesias y dicen, no impongas manos, porque qué tal si la otra persona está endemoniada, te puede transferir. En la gracia saben que es completamente al revés. La mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús. En la ley ella los podía haber contagiado a él, pero en la gracia de él salió virtud, poder y la sanó. La gracia es al revés. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldición tiene un alcance de 3 a 4 generaciones. Y hay muchos creyentes que viven traumados con esos 4. Bueno, sí, es que claro, es que si el descendiente va repitiendo, esto se va prolongando y corriendo una más y así. Pero a donde voy, sí, la maldición alcanza 3, 4 generaciones, pero la bendición, la palabra dice que es a millares, es a 1000 generaciones. La tierra todavía no tiene el tiempo suficiente para llegar a 1000 generaciones. No estamos ni en la 10ª parte. Pero Él es así. En un instante será tu día, pero tu misericordia por los siglos de los siglos. Él es bueno. Ahora, pero el sacrificio tenía que ser completado. Entonces, nuestro sumo sacerdote, cuando dice consumado es,
su trabajo como Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento se terminó. Pero su labor como sumo sacerdote aún no había finalizado. Por eso es que cuando se levanta y se le acerca a María de Magdalena, y se le acerca y le dice, Rabí, y él agarra y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y después, ese mismo día, más tarde, se les aparece a todos, y todos se quedan mirándolo así. Ya les había hecho el roche esa vez que apareció caminando por el agua y ellos, un fantasma. Entonces, no le iban a decir un fantasma porque ya les había hablado de eso. Pero todos estaban ahí mirando y diciendo, entonces agarró y dijo, tráigame de comer, ¿no? Señor. Todos lo estaban mirando y nadie se acercaba a tocarlo. Todos estaban callados ahí hasta que agarró, se puso a comer y ya. Vinieron y lo tocaron. ¿Por qué no dejó que María lo toque? Porque aún tenía que ir y presentar la sangre. En esos momentos todavía su labor como sumo sacerdote no había terminado. Recuerden, 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Se levanta a la primera hora de la madrugada, lo ve María. Allí ocurre lo que la palabra señala, que muchos muertos, muchos que habían dormido, se levantaron también. O sea, no solo él se levantó, sino todos estos que habían estado esperando se levantaron y hubo gente que los vio. Los vio en ese ratito, en ese break, en esa parada que hicieron. Luego él va, presenta su sangre, queda abierto el acceso al Padre, y ya todos estos que estaban allí, que habían creído en él, cuando él les predicó allí en el seno de Abraham, tuvieron entrada al Padre, tuvieron acceso directo. Por eso es que, como les explicaba, desde Adán hasta la cruz existía ese seno de Abraham, existía el paraíso. Pero desde la cruz en adelante ya nadie va allí, porque el camino, la verdad y la vida ya se manifestó. Cuando un creyente parte, ya no va al seno de Abraham, no va al paraíso, va directamente a la presencia de Dios. Ahora, si allí están despiertos, dormidos, bueno, ya ese es otro tema. Hay cosas en la palabra que dan a entender ambas cosas, pero ahí va. Entonces, por eso es que el enemigo se encarga tanto de atacar el tema de la resurrección, porque es pilar, es fundamental. Hay otra parte donde le va a decir más claro, va a decir, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Y es cierto. O sea, así de importante es el tema de la resurrección. Salió pues este cardenal diciendo eso, ¿no? Que no importaba si finalmente ese era el cuerpo y él no había resucitado, porque al morir en la cruz, él pagó el precio. Es que no es suficiente con que yo agarre y tenga una deuda contigo. Oye, ¿me vas a pagar? Sí, acá tengo dinero, mírame. Te lo tengo que entregar. Hasta que no esté en tu mano, no te he pagado. Así yo tenga el dinero, así tenga el doble de lo que te debo. Mientras no lo haya puesto en tu mano, no he pagado. Lo tengo, sí, ya te dije, te prometo todo, pero hasta que no te lo ponga en la mano, no te pagué. Era igual. O sea, la sangre inocente se había derramado, sí, pero tenía que ser presentada en el propiciatorio, rociada sobre la tapa del arca de la alianza, entre la sala de los querubines. Allí tenía que rociar la gota, ser aceptada por Dios como pago por el pecado. Si el sumo sacerdote ese año se descuidó, no ofreció bien el sacrificio, mientras estaba ingresando y acercándose, caía muerto. De hecho, pasó, y si alguien intentaba ir y sacar el cuerpo, como la presencia de Dios estaba allí, caía muerto también.
Entonces agarraron la costumbre con el tiempo de que antes de ingresar se amarrara una cuerda a la cintura. La cuerda estaba hasta afuera. Y ahí estaban escuchando que él iba caminando. Tenía unos bordes que hacían unos sonidos como de campanitas. Mientras cada paso que daba se escuchaba. Si de repente todo se quedaba en silencio y se oía un golpe seco, ya sabían que había muerto, así que nada más empezaban a jalar la cuerda y para sacar el cadáver y enterrarlo. Pero ese año el pueblo quedaba expuesto. Ese año no se había ofrecido el sacrificio. Era una celebración, una alegría, una algarabía que no se imaginan ver salir vivo al sumo sacerdote. Era fiesta. Quería decir que Dios había aceptado la ofrenda, había aceptado el pago, Dios aceptaba el sacrificio y que ese año pues les iba a ir bien. Si algún enemigo venía a atacarlos, estamos bien con Dios, ¿qué va a pasar? Es este filisteo incircunciso, ¿no? Pero si no, entonces, ahorita cualquiera podía venir y podían tener sequía, podía pasar cualquier cosa. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, esto, como les digo, esta palabrita tiene los dos significados. Para nuestra justificación significa que Dios lo levantó a los muertos para que termine el trabajo y presente la sangre y nosotros podamos ser justificados. ¿Amén? Eso quiere decir que fue resucitado para nuestra justificación. Pero si tomamos el otro significado, si tomamos y en lugar de decir resucitado para nuestra justificación, usáramos el fue resucitado por nuestra justificación, ¿qué significa eso? Que el hecho de que Él se levantara de los muertos era una evidencia que Dios nos estaba dando de que nosotros éramos justificados en Él. Y ambas cosas se cumplen. Fue resucitado para nuestra justificación, sí, para culminar su labor como sumo sacerdote, pero también su resurrección es una evidencia de que nosotros hemos sido justificados. De nuevo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es vuestra fe, vana es nuestra predicación, todavía estáis en vuestros delitos y pecados. Así de importante es el tema de la resurrección. No se te pide que creas que resucitó a Lázaro, que sanó a los leprosos, que dio vista a los ciegos. No se te pide nada de eso. Ya deberías saberlo. Pero lo que sí se te señala es que creas en que Él se levantó de los muertos, en que venció la muerte. Eso sí es parte del convenio. Si confiesas que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, Él se levantó de los muertos. No son pocos los incrédulos que han empezado una cruzada personal, ¿no?, tratando de mostrar lo absurdo que es el cristianismo, y que eligieron para su fracaso, pero porque Dios lo permitió para que lo conozcan, ¿no? Les parecía a ellos que el punto más absurdo de toda la fe cristiana no era el nacimiento virginal, porque muchos que se ríen y dicen, no, la estás creyendo. Pero eligieron no ir por ahí, no. Lo que le parecía lo más absurdo, lo más fácil, lo más increíble de todo era el tema de la resurrección. Y son varios los que se han ido, han empezado una marcha, una empresa intelectual tratando de mostrar que la resurrección es
Es absurda, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a creer que alguien se levanta de los muertos? Todos los que fueron por ese camino, todos han regresado igual. Todos empezaron esa empresa jurándose ateos, incrédulos, recalcitrantes, todos han regresado totalmente convencidos, creyentes, de los más apologistas que puede haber. No han sido creyentes ahí que se guardaron vergonzosamente su derrota y bueno, ya, así no vamos a hacer escándalo para que la gente no sepa que me derrotaron. No. Lo publicaron, lo hablaron, lo dijeron porque fue tal el impacto, el shock que no... Lo que pasa es que la mayoría de ellos intentaba verlo simplemente desde el punto de vista biológico, pensando que es imposible cuando no es imposible. Biológicamente hay casos de personas que han muerto y luego han vuelto a la vida. Está médicamente comprobado, por diferentes motivos, todo, pero ha ocurrido. Entonces, no es un imposible biológico. Pero ellos seguían. No, pero esto tiene que haber sido un cuento inventado, ¿no? por sus discípulos. La versión de los judíos, ¿no? Los discípulos se robaron el cuerpo y después empezaron a decir que había resucitado. Ya. El problema es que este tipo de cosas, ¿no? Si vas a evaluar algo histórico, tienes que usar fuentes históricas. O sea, los hechos históricos no los puedes repetir en un laboratorio, ¿no? La historia tiene sus fuentes, escritas, orales, monumentales, eso lo hemos aprendido en el colegio. ¿Cómo sabes si algo es real o no? No puedes viajar en el tiempo, estar allí y comprobar que realmente existió cierto personaje. Das crédito a las fuentes. ¿Por qué creemos que hace 2000 años había un imperio que controlaba el mundo que se llamaba el Imperio Romano? Porque hay construcciones hasta el día de hoy que dejan evidencia de que existieron. ¿Por qué creemos que conquistaron? Porque vas a los países y encuentras todavía restos de ahí. ¿Por qué creemos que aquí no habían, si no hubo escritura, nada, surgieron los incas? Todos porque encuentras construcciones. ¿Por qué creemos que Tupac Yupanqui llegó hasta la Oceanía, la Polinesia? Y porque hay construcciones de estilo incaico. Por eso hay fuentes. Hay cosas que te lo confirman. ¿Por qué vamos a creer que esto de la resurrección fue cierto? ¿Por qué no creer que fue una mentira? Porque normalmente la gente miente para beneficiarse de alguna forma o para evitar perjudicarse. Nadie miente para perjudicarse. Y los discípulos, a excepción de Juan, que no fue por falta de ganas, sino porque, bueno, Dios no permitió, todos tuvieron una muerte violenta. Todos ellos murieron violentamente, justamente por sostener el hecho que Él había resucitado. Todos ellos pudieron haber salvado su vida simplemente con negar eso. Y todos ellos aceptaron morir antes que negar este hecho. Es que esto de histeria colectiva, usted sabe, a veces las personas se pueden convencer de que vieron algo y todo. Sí, pero ¿sabes? Hay algo llamado estadística, ¿no? Que estudia las probabilidades de que algunas cosas puedan darse, qué tan probable es que algo pueda darse y qué tan probable es que no, ¿no? Y te sirve para calcular también la veracidad que le puedas dar a algo o no. Para que este tipo de conspiraciones funcionen, el grupo tiene que ser reducido lo más pequeño posible. Porque nunca va a faltar alguien que abra la boca. Cuando la policía atrapa a una banda, ¿qué hacen? Separan a todos y los empiezan a interrogar por separados, no los dejan hablar. Porque alguien va a terminar vendiendo el resto. Ya saben.
funciona así. Que las versiones, ahora, cuando hay gente que está diciendo la verdad, puede ser que sus versiones no coincidan totalmente porque depende de la perspectiva de cada uno, pero es normal. Más bien, si lo que todos cuentan es exactamente idéntico, la policía sabe que están mintiendo. Porque no pueden todos tener la misma perspectiva. Tiene que haber alguna diferencia. El tema de la resurrección ha sido evaluado, analizado, estudiado objetivamente y todos han llegado a la misma conclusión. Tuvo que ser verdad. Porque de otra forma no resiste, se tira abajo todas las leyes. Las leyes históricas, estadísticas, todo. No tendría sentido. No, pero es que ellos se convencieron y... A ver, ¿qué ganaban ellos con sostener esto? No ganaron nada, de hecho perdieron la vida. Sí, pero es que hay gente así, a veces ellos estaban construyendo, querían construir una religión a nivel mundial. Oye, ninguno de ellos vio eso. ¿Qué clase de mentiroso es el que va y ya yo voy a mentir para que se beneficien? De aquí a 10 generaciones se van a beneficiar de la mentira que voy a inventar. No, el que miente siempre busca beneficiarse de él lo más pronto posible. Nadie miente a largo plazo. Nadie resiste pagar con su vida por una mentira a largo plazo. Todos ellos murieron sosteniendo esto. Ahora, esas personas, bueno, pero es que hay gente así, hay gente que a veces busca una causa por la cual dar la vida y se aferra, ¿no? Y van, ya, pero ellos no eran ese tipo de gente, pues. Por lo menos no antes. A ver, cuando atrapan al líder, ¿quién de ellos se quedó? Todos se fueron. Toda la manga de cobarde se fue. Hasta el otro que le dijo, Señor, yo voy a poner mi vida por ti. Oye, ¿tú estabas con él? No. ¿Eh? No lo conozco. No, sí, tú estabas con él. No sé, incluso hablas como él. Yo no sé quién será ese. No, sí, pero por la... Yo a ese... Ya, tranquilo, déjalo. Ya, ahorita lo matan, déjalo. No, que... Todos lo abandonaron. Estaban reunidos en un segundo piso y la palabra... Lo hermoso de la palabra es que la palabra no disimula nada, ¿eh? Estaban reunidos en el segundo piso con la puerta y todo cerrado por miedo a los judíos. Ser tan miedosos ahí encerrados. De repente, el mismo que lo negó, el mismo que se estaba escondiendo ahí en el segundo piso con el resto, 6, 7 semanas después, se para en la plaza principal ante miles de personas y empieza a hablar sin ningún tipo de temor, con todo el de nuevo. ¿Qué los transformó? De cobardes. ¿Qué les dio ese valor al punto de no ninguno de ellos lamentar perder la vida antes que cambiar la versión? Ahí ya le habían fallado una vez. Todos ellos apreciaron esa segunda oportunidad. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. La resurrección cierra el círculo. No era suficiente con su muerte. Recuerdo a estos hermanos angustiados ahí, entendían esa parte. Algunos hasta estaban pensando ya dejar, estaban empezando en el ministerio, tenían que salirse del ministerio y todo, porque al final si todo resultaba mentira. ¿Qué le pasa?
No sé. El caso es que la resurrección es un tema donde sí se nos pide, se nos manda a creer. Así como estamos viendo, entendiendo cada vez mejor el tema de la cruz, también entendamos el de la resurrección. A veces el problema es que la gente no termina de entender el hecho de que Él resucitó y qué tanto eso nos afecta. ¿Qué tanto nos afecta, hermano? ¿Pero qué tanto nos va a afectar, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo podría Él vivir en ti si está muerto? Para que pueda vivir en ti, para que tú puedas andar en nueva vida, Él se tiene que haber levantado de los muertos. No tenemos un Dios nicromante. No somos una secta nicromante. ¿Qué es eso, hermano? Que tienen contacto con los muertos. Nosotros no adoramos simplemente a un mártir. Él triunfó sobre la muerte para darnos nueva vida, que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos hechos justos porque Él se levantó de los muertos. ¿Quieres una evidencia de que eres justo? ¿De que Dios te considera justo? ¿Cómo sé yo que en realidad Dios me ve así? Que no es que Él se la está guardando para algún momento sacármela todas juntas. ¿Cómo sé que no ese es el caso? Porque Jesús resucitó. Esa es la mejor evidencia, la mejor muestra que Dios te puede dar de que Él no te tiene palabra, no está resentido contigo, no estás acumulando ahí puntos en tu tarjeta bonus para un día ir y canjearte. De que cuando Él dice que perdona y borra tus agresiones, lo hace. Ya leímos la semana pasada. Vamos a ir a Juan para terminar. ¿Qué es lo que creemos finalmente entonces? Capítulo 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Juan siempre hablando de sí en tercera persona, ¿no? Presumiendo que Jesús lo amaba. Pedro presumía que él amaba a Jesús y miren cómo terminó, ¿no? En cambio Juan presumía que Jesús lo amaba a él. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, si alguien cree que Juan puso esto simplemente para presumir que él corría más rápido que Pedro, puede que tenga un punto, pero no es por eso solamente que lo escribió ya.
Ah, sí, seguro algo de eso había, al final era un ser humano. Bueno, algo de esto había, ¿no? Pero no fue esa la razón por la que Dios permitió que Él ponga estos detalles, ¿no? No fue solo el hecho de esa carrera que hicieron, donde Él ganó, como lo sabemos por Él, sino porque ambos van a tipificar algo distinto y el significado está en sus nombres, ¿no? Nosotros sabemos que el nombre de Cefas, de Pedro, en realidad era Simón, pero Jesús se lo cambió a Pedro, a piedra, por una razón muy específica. Sin embargo, para esta historia, ambos van a tipificar cosas distintas, ¿no? Ambos se enteran del mismo evento y salen corriendo. La piedra, Pedro, es ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué nos hace recordar cuando vimos de piedra, ¿no? El ministerio de muerte escrito en piedra, ¿no? Está refiriendo a la ley. Y por otro lado, Juan va a representar la gracia. Ay, pero ¿por qué, hermano? Porque el nombre significa eso. Yohanan en hebreo viene de Yohá, que es Yahvé, y Hanan, que es gracia o misericordia. Entonces el nombre es exactamente eso, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Yohanan, Juan, significa eso. Entonces por un lado tenemos a la ley y por otro a la ley en piedra, y por otro lado tenemos la gracia. Y ambos corren. Ahora Juan nos especifica que él corre más rápido, llega hasta la puerta, mira hacia adentro y ve los lienzos doblados y se queda allí. ¿Por qué no ingresó? ¿No? Me preguntaba, ¿por qué no ingresó si ya había llegado? Porque no estaba Jesús allí. ¿Para qué iba a ingresar? Como después los ángeles les van a decir a las mujeres, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? O sea, simplemente al llegar y notar los lienzos, saber que Jesús no estaba allí, fue suficiente. Fue suficiente evidencia para él, era todo lo que necesitaba ver. Y se quedó allí. Luego viene Pedro, luego viene la piedra, la ley, e ingresa y empieza a examinar todo, empieza a revolver todo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se mueve o intenta acercarse a Dios por las obras de la ley, siempre va a necesitar pruebas, evidencias, confirmaciones. ¿Cómo te das cuenta si un creyente realmente, o sea, si se está moviendo en la gracia o en la ley? Si necesita andar confirmando todo, tienes una seña, una evidencia de en qué se está moviendo, ¿no? De qué es lo que está pesando para él. Porque el creyente, justamente en el nombre, en la declaración misma, en el título está, cree. El creyente cree. El justo por su fe vivirá, por la capacidad de creer, y que al final es una decisión. Como lo vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan, si continuamos más adelante, ¿no? Ocurre que ellos regresan, luego viene María Magdalena, ¿no? Y se le aparece Jesús, entra, mira, está examinando también, ella está en su dolor, ella está en su angustia, ahí lo ve a los ángeles sentados, después está afuera, ve a Jesús, no lo reconoce, piensa que es el hortelano hasta que él la llama María y ella le responde Raboni y él le dice no me toques, aún no he subido a mi Padre, ¿no? Esto es porque como sumo sacerdote, y como lo estuvimos explicando, él tenía que ir y presentar la sangre y no debía ser tocado. Él no podía ser tocado por nadie. El sumo sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio, ofreció un sacrificio por su pecado. Nuestro Señor, al no tener pecado, no necesitó ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Y Él se estaba ofreciendo como el sacrificio, el cordero, estaba muriendo por los pecadores. Pero el sumo sacerdote necesitaba presentar esa sangre. Sin embargo, el protocolo seguía siendo el mismo. No debía ser tocado por nadie. Cuando María lo quiere tocar, él la detiene y le dice que no lo toque, que aún no había subido a su Padre, ¿sí? Y que vaya a avisarle a los discípulos. Luego esa noche se les aparece, estando ellos reunidos en
aposento alto con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Él se aparece allí y todos lo quedan mirando. Nadie soltó un fantasma porque ya eso lo habían hablado cuando se les apareció caminando sobre el agua en el mar. Yo no está en la escritura, pero yo entiendo que alguna conversación tuvieron acerca de un fantasma. Por favor, están andando con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenían que tener claro que los fantasmas no existen. Ellos tenían que saber, intuir de que estas apariciones, estas cosas, o eran demonios, o eran ángeles caídos, pero no fantasmas. O sea, ellos sabían bien dónde iba la gente al fallecer. Entonces que al verlo venir dije, ¡un fantasma! No teman, yo soy. Después de todo lo que pasó, de que Pedro viene, lo levanta, se meten a la barca, yo supongo que algo les dijo. No necesariamente que los sermoneó, nada, pero de que algo les dijo, ya les preguntaremos en el cielo. Supongo que lo mínimo fue que se rió de ellos, un fantasma. ¿De dónde sacan eso? Y cuando se les aparece resucitado y queda en medio, nadie se le acercaba, todos se quedan mirando. Y él les muestra las marcas. Hay otro evangelio donde nos cuenta también que cuando él se aparece, todos se quedaban callados mirándolo hasta que él agarró y les pidió que le traigan de comer. Tráigame de comer. Y cuando lo vieron comer, sí es él. Eran seres humanos. Todavía es entendible esto. Vale, se les aparece, pero no estaba en aquella ocasión Tomás. Y cuando viene Tomás y ellos le cuentan, Tomás dice, no, si no metiere mi mano, si no viene las marcas, si no meto mi dedo en sus huecos, si no meto mi mano en mi costado, no creeré. Y Tomás hace esa declaración de que él no iba a creer, donde notamos precisamente que creer o no creer es al final una elección. Si bien la palabra nos dice que no es para el que corre sino de quien Dios tenga misericordia, pero lo cierto es que no es tanto lo que nos pase, no es tanto lo que veamos, no es tanto lo que ocurra, es nuestra reacción ante las cosas la que determina nuestro destino. Hay personas a las que le pasan cosas muy fuertes. El clásico ejemplo, ¿no? Los niños, los hermanos, ambos crecen con los mismos padres, ambos tienen la misma educación, viven con las mismas limitaciones, pasa un hecho trágico en la vida, uno se derrumba, uno a partir de ese momento su vida se va hacia abajo y el otro usa eso como impulso para mejorar y para darle un mejor destino a su descendencia. Ambos te van a decir que el momento clave fue ese evento trágico. Entonces, el evento como tal no fue lo que determinó su futuro. Fueron las decisiones que ellos tomaron, la reacción que tuvieron a partir de ello. Y es así. Tomás decidió, cuando escuchó las noticias de que él había vuelto, tomó la decisión de no creer a menos de no tener una evidencia. Hoy nos seguimos enfrentando a lo mismo. Como les dije, no se nos pide creer muchas cosas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿no? Y creyeres que dividió el mar, y creyeres que resucitó a Lázaro, y creyeres que hizo tal cantidad de milagros que no se podrían escribir. No dice nada de eso. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque de nuevo, ese es al final el hecho, ese es el meollo, ese es la clave respecto a ese hecho. No tiene nada que ver con la evidencia que puedas encontrar, no tiene nada que ver con lo que salgan expertos, porque no se sorprendan si mañana más tarde otra vez hacen un descubrimiento y con el fiable, sí claro,
carbono 14 descubren, oh sí, es de esas fechas, miren, es el cuerpo de Jesús. ¿Saben qué? Al final va a ser la misma decisión que tenemos hoy. ¿Vas a creer o no vas a creer? Simplemente se trata de eso. ¿Qué tantas evidencias necesitas para creer? Porque si necesitas evidencias, déjame decirte, hay muchísimas. Hay muchísimas. Obtenidas justamente por personas que en su momento cuestionaron esto, la resurrección. Ya les dije, muchos intelectuales tomaron esa empresa, todos fueron por el mismo camino y todos regresaron de la misma manera. Algunos destacables, Cliff Staples-Lewis, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, fue uno de los intelectuales que inició esa empresa. Él negaba el cristianismo y tomó la resurrección como punto a demostrar de su falsedad, y al final la evidencia que fue encontrando era abrumadoramente, pero a favor, abrumadoramente grande, numerosa, pero a favor de la certeza de la resurrección. Lo mismo le ocurrió a George McDowell, también un estudiante universitario que estaba a punto de tener su tesis, que inició este recorrido. Pero lo destacable de George McDowell es que, si bien esta evidencia toda está allí a disposición de quien quiera ir y buscarla, George McDowell no la dejó allí simplemente, sino que la documentó y la puso por impreso, un libro llamado Evidencia que exige un veredicto, o que demanda un veredicto. Me parece que hay 2 tomos de esa obra, y es que está llena, es una de las obras apologéticas más importantes, llenas de documentación a favor de la resurrección. Entonces, ¿quieres evidencias para creer? Existen, están allí, hay evidencia. Ahora, ¿quieres evidencias para dudar? Preguntas, cuestionamientos, pseudoexpertos y todo, también están allí. Al final es lo mismo, es tu decisión. Tú decides si crees o no crees. Tomás decidió no creer y recibió una reprimenda de Jesús. Se le aparece a tiempo después y directo va donde Tomás y le dice, ven, mete tu dedo aquí y mira, mete tu mano aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, oh Señor mío, Dios mío, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y eso nos incluye a nosotros. Todos nosotros no hemos visto la resurrección, pero la hemos creído, la hemos aceptado a partir del testimonio que dejaron sus discípulos, a partir de lo que encontramos en los evangelios, en la palabra. Estamos en una posición, actualmente en una posición de bienaventuranza. No nos salgamos de allí. No permitamos que nadie nos mueva de esa nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra gloria. Nosotros hemos tomado la decisión de creer, mantengámonos firmes en esa decisión. De nuevo, es una sola cosa que se nos pide creer, un solo y gran milagro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay otra parte de la Escritura donde va a decir que si Jesús nos resucitó de los muertos, vana es su predicación, la de los apóstoles, vana es nuestra fe, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ya lo explicamos. No terminaba la expiación con la muerte del Cordero, sino con el sumo sacerdote presentando la sangre del Cordero inocente en el propiciatorio, entre las 2 alas de los querubines, rociando allí la sangre. Allí era aceptada por Dios. Si yo tengo una deuda contigo, y tú me llamas y me dices, ¿cuándo me vas a pagar? Sí, acá tengo el dinero, y te lo muestro y lo tengo, pero ¿sabes qué? No te habré pagado, la deuda no está saldada hasta el día en que yo no haya puesto ese dinero en tus manos. Era igual en la expiación. Sí, ya murió el Cordero, ya se derramó su sangre, pero hasta el momento en que no se presentara y se rociara sobre el propiciatorio, ¿no?, sobre la tapa del arca de la alianza, entre la sala de los querubines, hasta ese momento no se consumaba, no se daba por pagada, por saldada la deuda. Ahora, Él lo hizo. Fue muerto por nuestras agresiones y resucitado para nuestra justificación.
para poder culminar su obra y por nuestra justificación. Dios lo resucitó como evidencia, como confirmación de que hemos sido hechos justos. Ambas cosas son igual de ciertas y ambas cosas son igual de importantes y contundentes para nosotros. Sigamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Hemos sido hechos hijos de Dios gracias a este evento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.